¿Qué es la redacción? Fácilmente, ustedes contestaron en su mente, redacción es sentarme a escribir un texto. Eso es correcto parcialmente, porque tenemos que recordar que un texto no únicamente viene por escrito, también existen textos orales como el que estoy enunciando en este momento. Pero sí, tienen razón, redactar es organizar las ideas de una forma adecuada. En el fondo quiere decir que el mensaje que yo quiera transmitir sea el mismo mensaje que nuestro interlocutor o nuestro receptor vaya a abstraer. Al momento de redactar tenemos que tener en cuenta que el texto sea entendible, que sea claro, que esté organizado para que asimismo pueda cumplir su objetivo de una forma más contundente. Adicional a todo esto, cuando hablamos de textos escritos, es sumamente importante la parte ortográfica. ¿Por qué es importante? La parte ortográfica es nuestra carta de presentación por escrito, entonces la invitación es a darle a ese elemento la importancia que merece. ¿Cuáles son las etapas de la redacción? Es muy fácil. La mayoría de los problemas de la redacción existen porque nos saltamos una de esas tres etapas. Generalmente empezamos por la segunda. Vamos a hablar de las tres en orden. La primera etapa es la de la preparación del documento o del texto. En esta etapa lo que hacemos es tomar las ideas de una forma abstracta, de una forma amplia. No estamos todavía redactando como tal, estamos preparando el texto, estamos documentándonos, estamos trayendo fuentes, estamos poniendo ideas principales, adecuando el texto según el tipo. Ya en un segundo momento, que sería el momento central, es cuando ya como tal me siento a redactar el texto o el documento, en el cual tomo todas esas ideas y empiezo a darles coherencia y cohesión, a conectarlas con ideas, a crear los párrafos, a dividirlo en títulos y en subtítulos y hacer una pequeña revisión ortográfica. Hasta un primer momento podríamos decir que el texto está redactado. Sin embargo, y la principal falla en la redacción sucede porque nos olvidamos de la tercera y última etapa. Quizá la más importante es la primera revisión. Todo texto debe estar revisado mínimamente por su autor. En ese caso, lo que debe hacer la persona después de finalizar el documento es separarse un poco del documento y leerlo como si fuera otra persona. En ese momento se va a dar cuenta que existen muchos elementos que se le pasaron en las primeras dos etapas y si finalmente, después de esa última revisión, ya considera que está adecuadamente redactado, podríamos decir que cumplió los tres elementos de la redacción. Ahora, ¿qué fallas comunes podemos ver en la redacción? Hay una que se llama ambigüedad, es cuando yo manifiesto algo que puede entenderse de distintas formas. Un ejemplo de la vida cotidiana. Si estamos hablando de una pareja y decimos que se citaron en el banco en el que se habían conocido. Al decir la palabra en el banco, no sabemos si hace referencia al banco de un parque, a una silla o al banco del lugar donde llevamos el dinero. Es una ambigüedad. Se puede prestar para varias interpretaciones. Un error de redacción. Otro error muy común, posiblemente no sabíamos el nombre, pero lo hemos cometido, es el anacoluto. Es cuando existe una inconcordancia entre el género y el número de la oración. ¿Cómo así? Mucho más fácil. Cuando yo digo, el niño quisieron los juguetes. Al decir el niño, estoy hablando en singular y quisieron, estoy hablando en plural. El niño quisieron, hay una inconcordancia, hay un anacoluto. Este ejemplo es muy fácil de detectar el error. Sin embargo, cuando lo escribimos es mucho más frecuente porque hacemos oraciones muy largas y hacemos esas mezclas de género y de número. Otro error muy frecuente es el uso de anglicismos. ¿Sí? Un anglicismo es una palabra que viene de otro idioma y que la usamos aquí, aunque existe una palabra que la reemplaza en el español. Un ejemplo muy sencillo, la palabra marketing es un anglicismo que reemplaza a la palabra española mercadeo. O la palabra que vemos en los almacenes sale of, que podría traducirse como oferta o liquidación, inventario. Otro elemento muy importante, se considera un error, es la verborrea o verborragia. Son palabras aceptadas por la Real Academia Española y quieren decir más o menos como la abundancia de palabras cuando una persona habla demasiado y dice poco. Un ejemplo de la vida cotidiana y con el cual se van a reír, piensen en Cantinflas o piensen en un personaje que se llama la chimoltrufia. Son personas que hablan demasiado, generan muchas palabras, pero su contenido es mínimo. Otro error un poco menos frecuente se llama cacofonía. Es un elemento que nos genera un sonido incómodo. No necesariamente es un error sintáctico, pero genera una especie de molestia, de distracción al leer. Por ejemplo, si yo digo el caño tapado este año, al decir caño y año estoy generando una musicalidad en la oración, lo que me hace distraerme un poco, puede considerarse un vicio de la escritura. Pensemos
en los trabalenguas que hacen uso de las cacofonías para confundir y para divertir a la vez. Por último, el aspecto ortográfico. Les voy a hacer una recomendación muy importante. Hay varias formas de aprender ortografía. Está la forma tradicional, que es aprenderme las reglas, aprenderme los momentos y lo que debo hacer en cierto caso. O hay una forma que es muy natural. Cuando ustedes leen, no solamente lo que tengan en su trabajo, sino leen como hobby, leen como de actividad personal, ustedes van creando en su mente un archivo fotográfico de las palabras y en cierta forma cuando ustedes vean alguna palabra escrita de forma incorrecta, el cerebro le envía la señal de que está inadecuadamente escrita y está actuando la memoria fotográfica. Entonces la invitación es a que lean mucho, lean el periódico, lean revistas, lean libros y van creciendo su archivo fotográfico de palabras. Es una forma mucho más natural de aprender ortografía. Para concluir, recordemos 3 elementos. Un texto, bien sea oral o escrito, que esté adecuadamente redactado, debe cumplir por lo menos con 3 etapas, que es la preparación del documento formal, la redacción como tal y una revisión inicial del autor. Y por último, recordarles que las fallas generales de redacción suceden porque nos saltamos uno de esos 3 elementos.